Buenas tardes, el día de hoy se les va a presentar un video sobre la identidad. Cuando dejas de ser tú mismo, no reconoces tu identidad. La definición: cualidad de idéntico, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. La etimología, de latín identitas, identitatis, que vendría siendo la identidad. Antecedentes. Para la filosofía griega, conocer la naturaleza era descubrir la identidad que se esconde tras la diversidad sensible, pero fue Parmenides quien concibe la realidad del universo como lo que es y formula el principio o camino de la verdad. Lo que es y no puede no ser. Aristóteles, con la doctrina del acto y de la potencia, dejando de ser objeto de opinión para entrar de lleno en la ciencia. Posteriormente, la noción de creación aportada por el cristianismo permitirá encontrar la identidad absoluta en el ser. Será a partir de Descartes cuando la identidad ocupa un lugar muy importante al identificar el yo con su actividad pensante. Schelling, en una época de su pensamiento, construye una filosofía de la identidad, según la cual el absoluto es unidad e indistinción de naturaleza y espíritu. Para Feuerbach, la identidad absoluta la alcanza el mismo hombre como resultado del esfuerzo hacia una mayor coincidencia consigo mismo. El particular interés que ha adquirido la noción de identidad a partir de 1950 refleja las preocupaciones del mundo moderno. Esta noción se ha impuesto a causa de los importantes cambios culturales provocados por las profundas modificaciones en la sociedad. Los precursores: Parménides de Lea, Aristóteles, René Descartes, Friedrich Schelling, Ludwig Andreas Feuerbach. La identidad es compuesta. Cada cultura y cada subcultura transportan valores e indicadores de acciones, de pensamientos y de sentimientos. A ejemplo de la cultura, la identidad está a menudo relacionada con grandes corrientes culturales y también limitada a ellas: la procedencia territorial, el color de piel y la religión. La identidad es dinámica. Otra característica de la identidad: soy yo, responderá una persona a la que se pregunta, lo que representa su identidad. La permanencia aparece efectivamente como la característica más evidente. Esta está ligada a Dozier. Para una educación intercultural, teoría, el concepto de identidad, elementos que se repiten continuamente y que nos parecen permanentes. Soy así, soy siempre la misma persona. La identidad es dialéctica. La construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual. De hecho, se modifica en el encuentro con el otro, cuya mirada tiene su efecto sobre ella. La identidad se sitúa siempre en un juego de influencias con los otros. Estoy influido por la identidad del otro y mi identidad influye en la suya. Clasificación. La identidad es el centro de dos acciones indispensables. La primera consiste en darse una imagen positiva de sí misma a llegar a ser una persona de valor. La segunda es adaptarse al entorno donde vive la persona. El individuo adapta algunos rasgos de su identidad, asegurando una continuidad. Tipos de identidad. Existen varios tipos de identidad, por ejemplo, la identidad cultural: el conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de una cultura. Identidad política: marca la pertenencia a ciertos grupos que tengan en común una lucha por alguna forma de poder. Identidad sexual: la identidad basada en la orientación sexual o en características sexuales biológicas. Identidad nacional: es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definido con sus características diversas, rasgos de cosmovisión definidos con mayor o menor localismo o universalismo, costumbres de interacción, organización social y política. Identidad social:
una teoría propuesta para entender los fundamentos de la discriminación entre grupos. Las ventajas de la identidad. Eres honesto, te permite aceptar lo que eres. Practicas la tolerancia, te permite aceptar lo que son los demás. Adquieres confianza. Al reconocer tus rasgos de identidad. Integración al medio que te rodea. El individuo adapta algunos rasgos de su identidad asegurando una continuidad. Las desventajas. Ocultan su identidad. Nadie la reconozca, generalmente porque planean realizar alguna acción negativa. Desorientación. Podemos perder nuestros rasgos de cultura. Comparación. Se juzga a sí mismo a la manera que los otros juzgan a él. Conductuales. Comportamientos discriminatorios. Elementos. Permanencia. Como la característica más evidente de la identidad. Elementos que se repiten continuamente y que nos parecen permanentes. Soy así, soy siempre la misma persona. Se confunde de este modo la identidad con lo que en una persona es inmutable. Valoración. Busca tener una imagen positiva de sí mismo, a llegar a ser una persona de valor. Aplicaciones. La temática de la identidad se introduce en las ciencias sociales a partir de la influencia del psicoanálisis, ocupando un lugar central a partir de 1960. Y esta la utilizamos a cada momento de nuestra vida, diaria de trabajo, ya sea escuela, entorno familiar, política y más sectores de la sociedad. Los ejemplos. Practicar honestidad y tolerancia con el medio que me rodea. Valorarme y aceptarme como soy. Confiar en mí mismo. Preservar mi identidad y no olvidarlo. Crear un ambiente de armonía demostrando quién eres. Las frases son: la irremediable lucha por la identidad me mantiene cuerdo en este mundo de locos. Nadie puede definir tu identidad, tu personalidad. Al fin y al cabo, cada uno es responsable de quién y cómo es. No es ser humilde, es saber tener identidad. Tener identidad es tener conciencia. Tener conciencia es creer en uno mismo. Creer es la capacidad de crear y realizar sueños e ideas. Crear es crecer y crecer es vivir. En la adolescencia, de acuerdo con Erik Erikson, el mayor obstáculo que debe enfrentar el desarrollo de los adolescentes es el establecimiento de una identidad. Puntos importantes a considerar sobre la identidad. 1. La identidad se construye en interacción con otros. 2. La identidad es un fenómeno eminentemente subjetivo, con un fuerte componente emocional. 3. La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y valorización de la propia individualidad, autoestima. Esto quiere decir buscar qué tipo de persona quiere y puede ser. Si bien esta tarea puede llevar toda la vida, la adolescencia es una etapa muy fuerte en este sentido y termina de fundar las bases de su carácter y la forma de ser. De ahí la intensidad con la que se vive. Si has observado a las personas que te rodean, te habrás dado cuenta que eres único. Solo tú tienes ese rostro y solo tú tienes esa forma de ser con tus virtudes y defectos, tus sueños y proyectos. Reconocer esas características propias e individuales es comprender tu identidad, los rasgos que te definen frente a los demás. Ese sentido de identidad puede ampliarse a grupos más grandes. Sus características compartidas lo distinguen de los otros grupos. Aquí, como pueden ver, hay una liga que los lleva a un video de la página de YouTube sobre este valor. Les recomiendo que lo vean. Las conclusiones. Te invito a que apliques en tu vida este valor porque te favorecerá a reconocer tus rasgos de identidad. Te conducirá a adquirir confianza en ti mismo. Teniendo claras tus capacidades y debilidades, puedes orientar tus acciones y relaciones con los demás. Este valor se relaciona con la honestidad, que te permitirá aceptar lo que eres, y con la tolerancia, que te ayudará a reconocer lo que son los demás. Los créditos: Reyes Hernández Marcos Antonio, Cebetis número 103, especialidad mantenimiento y grupo sexto AVM. Esto sería todo, compañeros. Identidad. Cuando dejas de ser tú mismo, no reconoces tu identidad. Muchas gracias.